episodio conversaré con el psicólogo Luis Fernando Burguete sobre uno de los momentos más sensibles del año, el cierre de diciembre y el inicio de enero. ¿Por qué el fin de año pesa tanto emocionalmente? ¿Por qué sentimos presión, nostalgia, culpa o tenemos esa idea de que deberíamos haber logrado más? ¿De dónde surge la ansiedad del año que inicia y por qué el cerebro le teme tanto a los cambios y los cierres que llegan a ser bruscos? Juntos vamos a abordar algunos mitos de la productividad y los famosos propósitos de año nuevo, explorando la presión que hay dentro de reinventarse cada enero. Hablaremos de cómo la ansiedad muchas veces es síntoma de esas historias que no son cerradas por completo. A través de una mirada clínica, humana y basada en neurociencia, exploraremos qué significa crear un cierre realmente significativo del año viejo y cómo construir metas realistas, sanas y alcanzables para comenzar el año sin ansiedad. Sin duda va a ser un episodio que nos va a ayudar a entendernos, a soltar y empezar con calma este año que viene. Estoy muy contenta de que estés aquí acompañándonos. Quería empezar con una breve descripción para que la gente se vaya dando una idea, ¿no?, de lo que va a escuchar en este episodio. Comenzamos con, en esta parte ya mencioné tu nombre, pero me gustaría conocerte un poco más para la gente que nos acompaña. Descríbete físicamente, por favor, y cómo vienes hoy vestido. Ok, bueno, pues yo soy una persona alta, dicen que soy alto, mido 85. Bueno, uso lentes, es otro rasgo distintivo. Bueno, tengo la piel medio clara, tengo el cabello largo, creo que es castaño, tengo los ojos oscuros. Y bueno, vengo vestido con de color verde, un pantalón verde, una camisa azul y un saco azul. Ok, muy bien. De mi parte, un pantalón de rayas verticales, rojo, blanco, negro y como verde. No, digo, como amarillo, ya no daltónica. Y una blusa blanca, tengo cabello largo y soy chaparrita como de unos 56 más o menos. Entonces, pues bueno, esa soy yo físicamente. Y ese eres tú físicamente. Y en esencia, como persona, ¿quién es Luis? En esencia, como persona. Bueno, pues soy una persona que disfruta mucho de escribir, por ejemplo. Creo que en la escritura he encontrado mucha diversión, pero también mucho trabajo personal, ¿no? Bueno, lo sabemos los psicólogos, ¿no? Lo que es sublimar o encontrar a través de este tipo de medios una forma de entendernos, ¿no? De hacer introspección, de procesar lo que sentimos. Entonces, bueno, soy una persona que me gusta escribir, me gusta viajar, me gusta mi trabajo, disfruto mucho mi trabajo, ¿no? Soy padre de familia, tengo una familia, disfruto también estar mucho con mi familia, con los amigos. Eso soy yo. Muy bien. Y decía esta parte de psicólogo. ¿Por qué estudiaste psicología? Bueno, es algo. Bueno, pues yo creo que todos tenemos una historia, ¿no?, interesante detrás. Yo quería ser veterinario. Me gustan mucho los animales en general. De chico tuve muchas mascotas, muchos tipos de mascotas, o sea, perros, gatos, tortugas, pollos, así, un chorro. Okay. Creo que mi papá fomentó mucho esa parte y creo que eso orientó mi vocación. Pero bueno, en algún momento de la vida, en la secundaria, ese momento fue muy álgido para mí. Tuve ahí un bajón académico, entonces acabé con un psicólogo y me gustó mucho su trabajo. Entonces digo, yo cambié el animal destino de los animales, o bueno, otros animales, a ser humano, ¿no? Ok. ¿Te acuerdas más o menos cómo trabajaba ese psicólogo o qué fue lo que te llamó la atención? Pues la verdad, no, o sea, solo recuerdo que me gustaba mucho, o sea, me gustó ese trabajo, pues, ¿no? O sea, fue la primera vez que yo hablaba de lo que sentía y, no sé, cómo a desarrollar herramientas para afrontar las cosas que sucedían. Yo supongo que, y fíjate, nunca lo había pensado, pero yo creo que es un psicoterapeuta humanista. Yo creo que sí. ¿Qué es humanismo para las personas que nos escuchan y no tienen ni idea de qué tipos de terapia y tipos de enfoque? Bueno, se centra mucho en desarrollar las habilidades que cada persona tiene. Obviamente respetando mucho al ser humano, ¿no? O sea, vaya, el humanismo es una corriente filosófica que tiene
eso, ¿no? Que es como el respeto de la integridad humana, ¿no? El desarrollo de sus habilidades. Entonces, por eso supongo que era de esta manera, o sea, no era tan confrontativo, era una persona que trataba de hallar eso en mí, ¿no? Como mis potencialidades, desarrollarlas, ¿no? Desarrollar estrategias con base en la persona que yo era en ese momento. Entonces, digamos, por eso. Te empezó a llamar la atención. Así es. Y ya que empezaste a estudiar psicología, ¿hacia qué lado te fuiste tú? Pues mira, fue muy interesante porque yo terminé la carrera, empecé a hacer práctica clínica en la universidad donde estudié. Había un programa de atención psicológica y ahí empecé a desarrollarme como psicoterapeuta. O sea, recibía asesoría, la supervisión de casos y todo eso. Eso lo hice durante el servicio social y luego hice otros 6 meses de prácticas profesionales. O sea, fue una formación académica, no formal porque no fue un diplomado propiamente, pero fue un año de psicoterapia. Salí de ahí y estuve también en un centro comunitario de salud mental, ahora tiene otro nombre, y ahí estuve otro año haciendo prácticas profesionales también como psicoterapeuta. Y bueno, eso fue como muy empírico y muy práctico. Y ya después hice una maestría, mucho después hice una maestría en neurociencia cognitiva. Y pues digamos, me fui hacia esa parte sin dejar la parte de la psicoterapia, pues. Entonces, digamos, me especialicé prácticamente como psicoterapeuta y en la parte de formación académica fue en neuropsicología. Pues. Ok, entonces has abordado diferentes áreas, diferentes tipos de problemáticas dentro de las personas, ¿no? Este objeto de estudio que decías que cambiaste de uno a otro, está interesante. ¿Cómo ha sido tu experiencia respecto a la ansiedad en torno a todo esto? También tienes una clínica y esta clínica justo me llama la atención que tiene ese nombre de ansiedad. Entonces, compártenos un poco sobre qué fue lo que te llevó a ese mundo, a esa área de la ansiedad. Pues mira, no estoy tan seguro. Creo que, no sé, siempre decimos, ¿no? A mí me gustan estos trastornos. Yo recordaba que la ansiedad no me encantaba durante la carrera. Pero eventualmente haz de cuenta que yo ya en la parte privada renté un espacio, empecé a atender consulta y me llegaron muchos casos de ansiedad. Entonces, de alguna manera, pues uno cuando recibe ciertos casos, pues estudia, ¿no? Entonces, pues como que fui estudiando de esa forma la ansiedad y eventualmente se me ocurrió cambiarle el nombre, estudié la maestría. En la maestría justamente hice investigación en trastorno de pánico, que es un trastorno de ansiedad, y en el doctorado también hice investigación en trastornos de ansiedad y otra vez fue en trastorno de pánico. Entonces, digamos, esa especialización en ansiedad ha sido por la investigación que he hecho en este tema, ¿no? Y te digo, en algún momento fue porque me llegaron muchos pacientes, yo también me considero alguien ansioso, entonces creo que ahí también estaba, pues sí, cuajándose eso, ¿no? Que aparte desde la pandemia creo que es algo que más salió a la luz, ¿no? Que todos, yo puedo decir, bueno, quiero decir que todos teníamos un poco de ansiedad, ¿no? Y resaltó muchísimo de diferentes maneras, ¿no? En torno a lo que es el año nuevo, el terminar un año, empezar un año nuevo, estos rituales que hay de que de lentejas para darle un propósito a tu nuevo año, cerrar el anterior. ¿A qué te has enfrentado con los pacientes respecto a este tema? Bueno, mira, es que esto que hablas, yo creo que es así como un macro tema, ¿no? Mira, filogenéticamente, es decir, durante toda la evolución histórica del ser humano, si algo nos ha caracterizado es el control que hemos ejercido sobre muchas cosas. O sea, empezamos a controlar el fuego, a las bestias, o es decir, a los animales, o sea, los empezamos pues a reproducir para alimentarnos, a los vegetales, o sea, la agricultura, ¿no? A los elementos de alguna manera, o vaya, controlamos los refugios o las viviendas. Entonces, todo el tiempo hemos ejercido un control, ¿no? Y asumimos que podemos seguir controlando cosas. Entonces, todo esto que sucede al fin de año, ¿no? No es más que una evidencia de eso. O sea, pretendemos
podemos controlar un poco como sea nuestro año venidero. Ahora, estas formas de control nos han permitido darle certidumbre a nuestra evolución. Ajá. O sea, el controlar a las bestias no es porque quisimos asumir un poder sobre las otras especies, sino que necesitábamos alimentarnos. El tener reservas de alimentación durante las épocas de sequía y demás garantizó que pudiéramos sobrevivir. Entonces ese control que seguimos pretendiendo ejercer no es por controladores, es para seguir teniendo certidumbre sobre algo. Entonces digamos que de alguna manera los propósitos nos ayudan a tener un plan algo más concreto. Y de alguna manera los planes ayudan a reducir la ansiedad. O sea, no es tan malo eso que hacemos. Y bueno, aquí quizá ya me meta a algún otro tema, pero el problema es que cuando los planes son demasiado rígidos, pues también son generadores de ansiedad, paradójicamente. Entonces, bueno, eso. No, y demasiado rígidos y aparte demasiado elevados, por así poner una palabra, ¿no? O sea, que nos queremos ir como mucho utópico. De no ser una persona que nunca en su vida ha hecho ejercicio y dice, este año voy a ir al gimnasio y ser súper fit. Y pues realmente no está como esta rutina o este hábito del ejercicio, ¿no? Por mencionar algo. ¿Tú por qué crees que pese tanto, ya no el inicio o la incertidumbre del año que viene, sino el cerrar un año? Que hay tanto sentimiento como de ya se va a terminar, nostalgia, tristeza. ¿A qué crees que se deba? Justamente lo que dices, ¿no? O sea, si empezamos un año con propósitos muy lejanos, muy elevados, como lo decías, muy distante de nuestra propia realidad, nuestro contexto, nuestras rutinas, evidentemente al cierre del año y ver que no pudimos, ¿no?, convertirnos en fit de no serlos, pues va a generar nostalgia, va a generar frustración, va a generar muchas cosas. Entonces, eso es una de las cosas que ocurren. Ahora, también, no sé, como las creencias que tenemos en relación con las cosas, con las situaciones, con el éxito, vaya, con todo, también va a generar eso, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos tendemos mucho a que estas fiestas navideñas o de fin de año sean eventos que compartimos en familia, ¿no? Entonces, no sé, si una persona recién casada pasa una Navidad ya con su familia, con la que está conformando, puede llegar a sentir mucha nostalgia por estar rompiendo una tradición muy arraigada. Entonces viene como todo este sufrimiento por una creencia. Porque, bueno, estrictamente hablando, no necesariamente es algo malo, ¿no? Que de pronto se haga un cambio, ¿no? O que falte un familiar. O sea, digo, es algo muy triste cuando perdemos a alguien y en esas fechas en donde pasamos juntos no está, es difícil, ¿no? Pero es eso, como no, también en muchas ocasiones no saber que los sistemas se modifican porque somos organismos. Sí. Bueno, son muchos factores. Sí, no, totalmente. Ahorita que lo vas diciendo, justo también es otro gran tema, la parte de los duelos, pues es otra cosa que hace que pese un año, ¿no? Esa canción de Mi primer Navidad sin ti, algo así dice la canción, ¿no? De que llega Navidad y yo sin ti, y como justamente también han salido muchas personas a decir como que queremos estas nuevas costumbres de honrar a las personas que murieron en ese año, haciendo la cena que les gusta, vistiendo el color que les gustaba, etcétera. Una forma de tenerlos presentes sin silenciar que todos tenemos ese dolor, ¿no? Viéndonos a cuando alguien muere. Y, por ejemplo, cuando más es por el tema que mencionabas de que se pasa en familia y ya, por ejemplo, se casó y se fue con la nueva familia, o de que los hermanos por primera vez lo pasan separados porque uno decide irse de viaje, etcétera. ¿A qué se llevaría el poder enfrentar esta situación de manera que sea más positiva para las personas? Mira, como me parece que obedece como a creencias muy arraigadas y ciertamente inconscientes, o sea, no logramos hacer conscientes de que el sufrimiento es como estoy violentando algo, ¿no? Estoy violentando una tradición, o sea, ni siquiera pasa por aquí, solo lo vivimos como emocionalmente de una forma, ¿no? Nostalgia, tristeza. Entonces, como no hacemos tan consciente de eso, lo importante es
sí, o sea, como rascarle, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal? Ajá, o sea, ¿qué puede ser? Y bueno, si nos topamos con algo como eso, es validarlo por completo, ¿no? A ver, realmente soy una mala persona por empezar como un proyecto nuevo o porque estoy estudiando en el extranjero y no pude ir con mi familia. Y entonces cuando empiezo a darme cuenta de mí, no, o sea, eso no me convierte en una mala persona. O sea, tal vez sería una mala persona si no se desprecio las atenciones que quieren hacia ti, quieren, lo hago. Entonces, bueno, tal vez sí pueda ser una mala persona porque no soy empático. Pero si es porque estoy creciendo, si es porque, no sé, estoy siguiendo un objetivo, pues en ese momento lo validamos y es más fácil procesar, pues, ¿no? Ese sentimiento que en realidad no tenía que ver tanto con estar triste, sino tal vez con sentirme tal vez un poco culpable por estar rompiendo algo. Y dejar de etiquetar igual las emociones, ¿no? Como emociones buenas, emociones malas. O está bien estar feliz, pero está mal estar triste, ¿no? Sino normalizar que todas tienen una función. ¿Qué función le darías tú o qué importancia le darías a ver la función que tiene cada emoción en nuestras vidas? Si no les damos esa importancia a que, por ejemplo, la tristeza te ayuda a conectar con lo que te duele, con lo que extrañas, con la nostalgia, si no lo hacemos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Bueno, sí, es muy importante esto que dices en un principio, cómo vamos a clasificar lo que sentimos. Porque efectivamente, si consideramos que estar triste es algo malo, cuando nos sentimos tristes, vamos a tener como un doble problema, ¿no? O sea, vaya, la tristeza es una emoción que se relaciona con la pérdida, ¿no? Entonces, bueno, ya perdimos algo, nos sentimos tristes, pero aparte yo me estoy juzgando por sentirme triste porque está mal, pues ya te digo, es como un doble proceso, ¿no? Entonces es muy importante, como lo dices, no clasificar en relación a si es bueno o no es bueno, más bien si es congruente, no es congruente, ¿no? En relación con lo que estoy viendo. Y luego también es muy importante, no sé, justamente si yo considero que, no sé, enojarme, que es como algo bien común en la sociedad, ¿no? Eh, Hemos condenado el enojo como algo terrible, ¿no? Cuando no es cierto, ¿no? Pero entonces, si yo considero que enojarme está mal, ¿no? Voy a ser una persona que, no sé, está reprimiendo constantemente esa emoción. Y el estar reprimiendo esa emoción me puede conllevar a ciertos problemas, no solo psicológicos, sino fisiológicos. No sé, sí, casi siempre los pacientes les pongo esta analogía. Somos como una olla express, ¿no? O sea, la olla express tiende a acumular vapor para cocinar los alimentos, pero entonces tiene una válvula que permite que se libere un poco de energía, pero si no se libera, va a tender a explotar. Y aún así, aunque tiene una válvula, está volátil, o sea, una olla express eventualmente puede explotar. Entonces, eso es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? O sea, claro, analógicamente podemos llegar a explotar. Y aparte es diferente a decirlo, como que suena muy claro de, pues sí, pero ya llevarlo a la práctica de cuando lo estás experimentando en carne propia, pues es diferente, ¿no? Que aparte también nos lleva a esta parte de los mitos sobre el que es que tienes que ser súper productivo, es que tienes que haber logrado todas tus metas del año, si no, significa que todos tus propósitos fueron en vano y que tu año no significó nada, por decir algo, ¿no? ¿A qué ves tú que la gente se ha enfrentado en torno a esto? Mira, nos pasa en la escuela, ¿no? Digamos que en general esa métrica con la que se mide el rendimiento académico, que va del 0 al 10, de alguna manera sabemos que del 6 hacia arriba representa el éxito o pasar, y del 5 hacia abajo es el fracaso o reprobar. Pero es bien ambiguo porque, o sea, hay padres que se exigen a sus hijos solo 9 y 10, ¿no? Porque consideran que del 8 hacia abajo es fracaso, a pesar de que estrictamente hablamos, o sea, sí. O, no sé, cuando tenemos una materia muy complicada, tal vez con algún maestro difícil, un 6 no sabía 10. Entonces, justamente cómo vamos a medir el éxito, el fracaso de nuestras vidas va a ser muy importante. La escuela nos daba eso, o sea, sacábamos un 8 y nos podemos sentir muy mal o muy bien,
por si era una materia difícil, por si teníamos unos padres exigentes o por lo que fuera, ¿no? Pero es muy importante. Y constantemente está sucediendo eso. Tenemos parámetros que tal vez ni siquiera tenemos como conscientes, ¿no? O sea, tal vez ni siquiera sé que yo quiero ser exitoso de una forma específica, pero constantemente me estoy sintiendo fracasado porque ni siquiera tengo claro, ¿no? ¿Qué estoy percibiendo? Y esta claridad, ¿cómo es fácil poderla llegar a obtener de manera concisa? Porque creo que también han surgido muchos métodos, herramientas que las personas llevan a cabo o rituales que llevan a cabo para ponerle un propósito al año, ¿no? Ponerle un propósito a sus metas, acomodar sus metas, el vision board, etcétera. Pero realmente, ¿qué tan tangibles son todo eso que ha surgido? ¿O tú qué herramienta sería la que llevarías o recomendarías más a las personas que lleven a cabo de que sea un poco más realista y no nos deje tanto a lo desconocido y a ser propensos o susceptibles a esta ansiedad por lo que viene? Mira, yo creo que la forma más, la mejor forma de poder trazar propósitos, objetivos, tienen que ver con la realidad. O sea, vaya, que estén en relación con la realidad, pero sobre todo con la realidad personal, individual. O sea, tenemos una realidad contextual, ¿no? En donde vivimos, en fin, ¿no? Pero hemos tenido muchos casos de personas que trascienden a su propio contexto, ¿no? O sea, no digo, es un caso muy viejo y demás, pero había un periodista que se llamaba Jacobo Zabludovsky, era muy famoso, y él no dejaba de decir que salió de la Merced, ¿no? Y digo, no es porque sea bueno o malo, pero es muy conocido que la Merced es un barrio popular, ¿no? Que muchas veces las personas que crecen ahí se quedan trabajando y no trascienden ese contexto. Entonces, bueno, o sea, te digo, es un caso quizá un poco descontextualizado, pero el punto es, por supuesto que podemos rebasar ese contexto, pero necesitamos saber quiénes somos. Si nosotros vamos diseñando, como lo decía, ¿no? Así, no hago ni camino, ¿no? Agarro el carro, el Uber y todas estas cosas, y pretendo ser fit, ¿no? En los primeros 2 meses del año que viene, pues está cañón, ¿no? O sea, está diseñado a que yo fracase. ¿No? Pero si empiezo con un plan paulatino, con base en cómo son mis rutinas, pues mi energía, la activación física que a mí me guste, ¿no? O sea, todas esas variables de realidad, seguramente el plan, el propósito, el objetivo, va a estar menos diseñado para fracasar. De hecho, va a contemplar eso, la posibilidad de fracasar. Si yo no soy fit, pero me gustaría empezar una vida más saludable y soy consciente de quién soy, me voy a sentir bien si un día a la semana camino. Eso no es ser fracasado, es avanzar con base en lo que tengo y con base en la realidad. Y me gusta lo que dices de también permitirse fracasar, dejar de ver como el fracaso como algo negativo, sino que también muchas veces si no fracasamos, no aprenderíamos, por así decirlo, y pues qué chiste tendría todo poderlo tener tan fácilmente, ¿no? Esta parte de, de que nos tenemos que reinventar cada año y no lograr reinventarnos, ir paso a paso, también da mucha frustración, ¿no? Y mucha ansiedad por este miedo a lo desconocido que ya mencionabas, pero también porque la ansiedad puede ser como una forma que se manifieste el sentimiento de que no cumpliste o no terminaste cierta historia, de que no tuviste esa despedida con cierta persona como te hubiera gustado y ya va a ser el año nuevo y ya no va a formar parte de tu vida, como si dividiéramos los años por capítulos, ¿no? Y quisiéramos que toda historia tuviera un cierre. ¿Cómo poder sobrellevar el que no toda historia tiene un cierre tal cual o como estamos acostumbrados a que se debería de dar cierre en una historia? Pues mira, dicen, y digo dicen porque no es algo, digamos, como tan documentado, dicen que al cerebro le gusta como, ¿no? La gestal, que todo se cierre, ¿no? Que todo tenga un principio y un fin. Digo, tal vez es como una costumbre humana, pero al final de cuentas, la vida es así, o sea, las cuestiones orgánicas son arriba, abajo, frío, calor, llueve al rato, ¿no?
pues alguien murió, alguien que era bueno y no es porque hay una justicia divina, o sea, la vida es así. Ajá. Creo que esa organicidad, o sea, estar más conectados con cómo sucede la vida, no olvidarnos claramente que morimos y que la muerte no es por, te digo, porque pues, se mueren los malos y los... No, o sea, vamos a morir porque somos organismos vivos, nos enfermamos, nos cuidamos, en fin, ¿no? Hay accidentes, o sea, eso es la vida, ¿no? Y creo que en la medida en que asumimos eso y que sí, no nos despedimos de alguien, porque no había forma de suponerlo, pero que también eso es la vida, creo que nos permite estar en paz con eso. Por ejemplo, también me dedico a hacer peritajes y es bien común porque bueno, me dedico a un área en específico que es el área civil y me toca ver muchas personas que pierden familiares, ¿no? Y ahí es muy claro esto, o sea, las dificultades, como ya están en un asunto judicial, pues, o sea, no es como en el ámbito clínico, ahí ya vemos que las personas realmente están atoradas con cosas que tienen mucho que ver con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, me topo en muchas ocasiones con personas que suponen que en la medida en que olviden a alguien, es en la medida en que van a sanar un duelo, pero es terrible, o sea, ¿por qué suponer que olvidar a alguien nos va a decir que estamos bien o que estamos curados cuando no es cierto? O sea, seguramente las personas que dejaron una huella en nosotros van a estar presentes toda la vida en nuestra memoria, ¿no? Y recordarlos no significa retroceder, cosas así, ¿no? Entonces, creo que entre más recordemos que la vida es eso, o sea, saco una sombrilla por si yo y no llueve y la cargué y ni modo, o sea, me estorbó todo el día, se me atoraba, me lastimé, pues sí, pero es que esa es la vida, no la podemos predecir, no la podemos controlar, queremos controlarla, ahí está evolutivamente sucediendo, pero recordar que no podemos controlar todo es algo bueno, ¿no? Y me gusta lo que dijiste y lo quiero resaltar, lo de que recordar no es retroceder, porque también no recuerdo dónde escuché que decían que la ansiedad es un exceso de futuro y la depresión un exceso de pasado, pero a la vez somos seres sentimentales, que nos gusta, algunos más, algunos menos, recordar estos momentos y ahora con la tecnología que tenemos pues para ver las fotos, los videos más, y de hecho como dicen depresión post, no dicen depresión, pero esto por ejemplo de ya fui a un concierto que tenía muchas ganas de ir y ahora ya que ya pasó y ahora qué hago, ¿no? Entonces también estas emociones se van como que confrontando y muchas veces como seres humanos no tenemos las herramientas para saber lidiar con esto y no porque seamos, ¿cómo decirlo? Pues no porque seamos menos valiosos, menos capaces de hacerlo, sino porque simplemente a nadie se le enseña cómo vivirlo, no hay un manual de cómo afrontar cada etapa y situación de la vida, ¿no? Vea también tú que escribiste un libro que se llama Identidad... El espejo y identidad robada. El espejo y identidad robada. ¿De qué trata ese libro? Porque ahorita que estaba pensando lo de justamente las emociones, manejarlas, el formar quiénes somos, quiénes queremos ser, nadie nos enseña cómo construir todo esto en nuestra mente. ¿De qué trata un poco el libro? Porque el título me vino ahorita y me interesó mucho. Bueno, mira, ahorita te respondo eso, pero eso que decías del pasado y el futuro, la ansiedad y la depresión, eh, hay lo malo es que no me acuerdo cómo se llama esta cultura, pero es sudamericana, donde en general todos asumimos que el futuro está enfrente y el pasado está atrás. Pero en esta cultura lo ven a la inversa, ¿no? O sea, el futuro está atrás y el pasado está enfrente. Y lo interesante de ello es que ellos dicen, es que el pasado ya se conoce. Y sí, o sea, realmente el futuro no lo conocemos, pero el pasado sí. Entonces, por eso ellos lo ven hacia el frente, porque es algo que saben, es algo que han constatado que fue real. Pero lo ven el futuro hacia atrás porque no lo pueden ver. Creo que eso ayuda mucho, digo, nos ayudaría mucho a entender que sí, o sea, podemos darle una cierta certidumbre a lo que no podemos ver, ¿no? A través de un plan, cosas así. Pero debemos de ser claros que aunque lo supongamos, no lo vemos.
O sea, esta capacidad probabilística que tenemos nos ayuda a predecir, por supuesto, pero predecir no es realmente vaticinar algo, ¿no? Adivinarlo, solo lo suponemos, ¿no? Y por otro lado, bueno, ese libro es una novela, no es como algo técnico, es una novela de ficción, es un thriller psicológico, es una historia que se lleva a cabo dentro de un hospital psiquiátrico, entonces ahí viene como también parte de lo que he hecho, ¿no? Sí, cuéntanos un poco más, porque esta parte del psiquiátrico que mencionas, creo que aunque ya deja de ser tabú, sigue siendo tabú y no sabemos cómo convivir, no solo con personas con discapacidad, que es lo mucho que he abordado en el podcast, sino también, y me interesa empezar a abordar, de personas con enfermedades mentales, que no son tanto como nos lo pintaban en las películas, o puede que sí, haya casos en los que sí lleguen a tener crisis y se lleguen a desbordar de tal manera que los tenga que agarrar, ¿no? Pero hay personas que no, que sí pueden tener una vida funcional, el día a día, etcétera. ¿En torno a qué va esta novela o este thriller? Ya un poco de comercial también para el libro. Bueno, es una historia, te digo, es un thriller donde no se sabe si una persona, un hombre que es Alberto Quiñones, de pronto amanece en un hospital psiquiátrico y le dice, no, tú no te llamas Alberto Quiñones, te llamas Roberto Beltrones, ¿no? Y entonces de pronto le dicen, tus padres no murieron como tú creíste, tú los mataste y estás aquí internado desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces la historia tiene eso, ¿no? Como personaje de pronto dice, sí, estoy loco o no estoy loco, ¿no? Y entonces, bueno, en eso versa la historia, se enamora, en fin, ¿no? O sea, ocurren varias situaciones ahí. Pero parte de lo que, por ejemplo, hay un maestro del Estado de México que me escribe constantemente porque es un libro que le deja leer a sus chicos. Y dice que le gusta porque ahí desarrollo, bueno, no desarrollo, hablo de varias patologías, de varias psicopatologías, ¿no? Y me da gusto que de alguna manera haya ocurrido eso, porque justamente como lo dices, algo que socialmente debemos hacer los que nos dedicamos a la salud mental es acercar eso, divulgar, ¿no? ¿Qué es la salud mental? ¿No? ¿Realmente es tan mala como se ve? ¿No? Así en las películas y personas así con camisas de fuerza babeando, ¿no? En los pasillos de un hospital psiquiátrico, o son personas que han llegado ahí porque tienen historias dolorosas, pues, ¿no? No son personas excéntricas, bueno, pueden llegar a serlo, pero no porque sean así, sino porque estos eventos dolorosos de su vida los han llevado a desarrollar esto. Y son personas que están sufriendo, entonces son personas que lo gozan. Bueno, hay otras patologías que sí, pero en general. Y todo esto, sobre todo, me gusta porque mencionas la parte de la realidad, o sea, cómo juega el papel de la sociedad para decir que algo es de tal manera y tú te lo compres. Hay un ejercicio que salió en redes sociales y que cuando daba clases en preparatoria llevé a cabo, de que llevaba una carpeta siempre con mis listas de asistencia y les decía a mis alumnos que los que llegaban tarde les iba a preguntar de qué color era la carpeta y todos iban a decir que era roja, cuando en realidad pues te veía y sabíamos que era rosa, ¿no? Y entonces varios sí empezaban a contestar roja, roja, y ya les decía, ¿y por qué? Y ellos, ¿por qué es roja? Y yo, es rosa. Y ya decían, ay, pero es que los demás lo empezaron a decir. Entonces, como esta imitación de porque la mayoría dice algo, buscas decirlo también o comprarte esa idea también. Cómo esto también influye en cuanto al año, ¿no? O sea, que te pueden llegar a jugar de, no, no fue un año productivo, la verdad es que este año no lograste nada, cuando en realidad tal vez no lograste lo que pensabas que ibas a lograr o lo que habías planeado al inicio del año, pero si te pones a analizar todo lo que se vivió, tuviste aprendizaje de diferente manera, ¿no? Entonces también tener esta apertura de verlo de diferente perspectiva, como con un pensamiento más lateral de no solo derecho, sino un poco más hacia los lados, buscarle, creo que también juega un rol importante en el día a día, ya más allá del año nuevo, también para construirnos como personas una identidad, ¿no? Tanto personal como social, un poco desligando de lo que vivimos actualmente en la sociedad. Con tus pacientes o personas que te han comentado sobre el libro, sobre esta parte de construir la identidad y aparte relacionándolo con lo que quería platicar de las metas de año nuevo, de la ansiedad por el fin de año, ¿cómo lo vas relacionando tú
que nos puedas dar como una herramienta o una invitación para cómo llevar estas fechas hacia un nuevo año de manera más consciente. Mira, al principio hablabas de cómo la pandemia detonó nuestra ansiedad. Y justamente pasó eso, ¿no? O sea, todos llevábamos una vida pues, que sucedía de la misma forma, de alguna manera, de manera muy constante, en fin. Pero de pronto la pandemia nos llevó a romper por completo esa dinámica. O sea, nosotros somos afortunados porque pudimos seguir trabajando, ¿no? O sea, pues, desafortunadamente había muchos pacientes con ansiedad, y entonces trabajamos, ¿no? Incluso lo podíamos hacer presencial, ¿no? Pero la mayor parte se tuvo que encerrar, ¿no? Digo, y hubo colegas que lo hicieron así. Digo, afortunadamente no fue mi caso, yo seguí yendo a la clínica a atender, ¿no? Pero sí, o sea, de pronto fue eso, ¿no? Y de pronto un comerciante que vendía, no sé, 20,000 pesos al mes, empezó a vender 3,000, ¿no? Y entonces de pronto fue eso, ¿no? ¿Por qué? O sea, eh, ¿por qué no puedo seguir siendo esa persona que he seguido o que era, ¿no? Bueno, el problema es que no muchos tuvieron la capacidad para explicárselo desde ahí. No, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con que sea un mal comerciante, tiene que ver con un fenómeno global, ¿no? Una pandemia, un virus que de pronto se volvió muy contagioso y empezó a matar a muchas personas, y entonces las medidas de restricción son necesarias. Entonces, creo que también en este cómo vamos a planificar el año es como tener un comodín. Ajá. O sea, sí, yo puedo planificar, yo puedo decir, quiero alcanzar esto, muy apegado a la realidad, como te decía, pero también tener ese comodín de decir, si no sucede, tengo que saber, tengo que explicarme bien por qué no sucedió. Porque lo primero que va a ocurrir es decir, no sirvo para nada, no puedo hacer nada en la vida, no, siempre procrastino, pero si ese comodín ayuda como, a ver, no, sucedió esto. Oh, sí, tal vez sí, procrastinaste esto, pero ¿por qué procrastinaste? Por ejemplo, ese tema es muy interesante porque muchas veces la procrastinación surge como un acto de oposición a algo que no quiero hacer. Por ejemplo, ¿no? Si tengo regado mi cuarto y soy tan meticuloso que quiero que en una sesión quede súper limpio, yo lo procrastino porque no voy a poder, o sea, no tengo el ánimo ni la fuerza para hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo dejar de procrastinar? Haciéndolo por pasos, saber que tal vez hoy solo voy a arreglar este sillón y eso no me hace muy mediocre, sino es como la fuerza física que tengo. Entonces, ese comodín de saber, entender por qué nos sucedió algo es muy importante para no llegar a este punto de sentirme como un fracasado, de sentir que no lo hice, ¿no? O como en la pandemia, de suponer que, no sé, yo podría hacer esto o lo otro, pero no depende de mí. Uh-huh. Ser más compasivos con nosotros. También, claro. ¿No? Me gusta esto que dices y justo me da pie para ir cerrando un poco este episodio y poder justamente llevar la reflexión a las personas de lo importante que es que nos demos el tiempo, la validez y esta compasión para entendernos, para entender por qué pasan las cosas o por qué no pasan las cosas como queremos, y si es el caso soltar todo aquello que nos lastime, y también poder empezar con calma un nuevo proyecto, una nueva semana, un nuevo día, ¿no? ¿Qué te gustaría dejarle a la gente que esté escuchando o viendo el episodio respecto a este cierre de año e inicio de ya un nuevo año que se pasa también volando? ¿Pero qué me gustaría? Dejarle a la gente que esté escuchando el episodio un mensaje que te gustaría como para englobar y cerrar todo lo que fuimos abordando en el episodio. Me gusta eso que dijiste, o sea, me gusta esto de ser autocompasivo. O sea, no, creo que no se va a arreglar desde ahí, pero sí ser compasivo, o sea, tener la calma para explicarme las cosas, creo que es una tarea esencial. Eh, Casi siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando, o sea, una persona con una fobia social, vamos a suponer que tiene que exponer un tema frente a un auditorio, esa lucha, ese viacrucis que está viviendo esa persona,
no se debe a los demás. O sea, si vemos esa escena, ahí está todo el auditorio, ¿no? Pues sí, expectante, tal vez algunos con cara larga, pero nadie le está haciendo absolutamente nada. Lo que está ocurriendo con esa persona es él contra él, ¿no? Una parte de él diciéndole, no vas a poder, ¿no? No digas esto porque se van a reír, que no se te vaya a secar la boca porque te vas a trabar, o sea, es él contra él, ¿no? Digo, y no estoy diciendo que así sean las fobias, pero una de las características que ocurre ahí es eso, cómo el paciente está con un látigo dándose, ¿no? Una parte de él. Entonces, ser autocompasivos es eso, como, a ver, espera, ¿no? ¿Por qué se van a reír de mí? Me preparé bien, ¿no? Hice esto, lo otro, es un tema que me gusta, bla, bla. ¿Por qué tengo que suponer que puedo ser tan tonto como para no hacerlo bien? Y eso es ser justamente autocompasivo, ¿no? Entender que, incluso que si me siento ansioso, es esa ansiedad que me está ayudando a tener un buen desenvolvimiento. La ansiedad no es algo, es algo natural, como el miedo, como cualquier otra cosa. Entonces creo que es eso me gustaría dejarlo. Eso mismo que tú dijiste, ¿no? La autocompasión creo que es algo muy necesario para trazar planes para lo que venga el próximo. Okay. Muy bien. Muchas gracias. No, pues de qué. Gracias por haber compartido todo esto, porque creo que es muy grato poder platicar con alguien sobre estos temas y que la gente lo escuche, porque muchas veces lo sabemos como psicólogos, si no lo ponemos en palabras, pasa mucho desapercibido. Entonces, poder apalabrar todo lo que la ansiedad trae, todo lo que el fin de año trae, el inicio de uno nuevo, creo que escuchar esta calma que al menos a mí me transmitiste con lo que ibas diciendo, espero pueda pasar la pantalla, pasar el audio a todos los que escuchen y vean el episodio y deje ese mensaje, ¿no? Finalmente, que es como terminar con gratitud y calma el año para empezar con gratitud y calma también el que sigue. Me gustaría eso. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. No, pues gracias a ti, Cris. La verdad es que me gusta mucho hacer este trabajo, pues acercarme a tu público, a las personas y pues también agradecerles a todos pues el haber tenido esta apertura a escuchar lo que tenía que decir. Si les gustaría contactarte, ¿dónde lo pueden hacer? Pues mira, yo estoy en la clínica de la ansiedad y salud mental, que es la clínica de la que hablabas, y pues mira, bueno, un número telefónico es el 5611 70 81 17, o pues estoy en todas las redes sociales, bueno, Facebook, Instagram, X, TikTok, ¿no? Y con mi nombre, Luis Fernando. Okay. Muchas gracias, porque es importante esto, o sea, quiero no solo dejar el espacio abierto al diálogo, sino que también podamos brindar esas herramientas de contención para lo que abrimos, ¿no? Porque muchas veces puede ser abrir una herida sin saberlo, entonces que no se quede a la deriva, sino que sepan que también en este espacio buscamos darles esas herramientas de apoyo, de soporte, que sepan que no están solos, no están solas, y en nosotros puedan encontrar esa contención, ¿no? Entonces, muchas gracias, espero también te digo, llegan más personas y los que escucharon, vieron el episodio, que no se olviden que es súper importante que se suscriban para que podamos seguir teniendo más episodios como este, que compartan, que dejen en los comentarios qué les pareció o de qué temas les gustaría que habláramos en los próximos episodios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de Caminos Más Incluyentes.